Music Bed. Gracias, hermano, por tu visita, y también está bueno tus enseñanzas, hemos aprendido. También espero que otro año vengan a visitarnos, porque vamos a tener más niños y adolescentes, tenemos también para que así puedan fortalecer su vida en la carrera cristiana. Estoy agradecido, hermanos, por haber venido a visitarnos a este pueblo, y espero que algún día regresen vuelta a enseñarnos palabras más para aprender. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy bonita. Dios nos ha permitido estar en este lugar y poder compartir pues no de su alegría, de su amor a los niños, a las personas adultas, a los adolescentes. Y la verdad es que nos vamos a llevar un recuerdo y una gran bendición a nuestras vidas, porque cada niño es diferente, cada niño es muy especial, son muy cariñosos, siempre están ahí con nosotros, y sobre todo podemos ver esa unidad que hay entre todos los que viven en este lugar. Bueno, ante todo, gracias por esta pequeña entrevista para poder hacer llegar nuestro agradecimiento a los representantes allá en Lima, y agradecerles porque han escogido a Loma Linda. Estamos muy agradecidos de antemano porque nos ayuda a conocer un poquito más acerca de Dios. Todo lo que fuimos a este viaje regresamos bien impactados, y yo sé que de este grupo que regresaron, o sea, su vida nunca va a volver a ser lo mismo. Muchos de ellos han tomado decisiones importantes para su vida de querer servirle al Señor, y bueno, ese era el fin, que ellos conozcan y palpiten, que vean la realidad de la selva profunda, y que el Señor obre a través de lo que ellos están palpando. Entonces muchos de ellos ya no van a volver a ser los mismos. Entonces, gloria a Dios por ello. Bien, pero estamos ya orando por otros lugares, y definitivamente vamos a tener que salir como iglesia, porque la visión de la iglesia es afuera ahora. La nueva visión de la iglesia va a ser fuera de las cuatro paredes. Entonces vamos a comenzar a orar por nuevos lugares para poder ir y bendecir, y más que eso, también nosotros somos bendecidos, porque muchos de nosotros hemos sido bendecidos porque hemos aprendido mucho. Entonces el día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de las iglesias del inicio en el Nuevo Testamento. Y saben, quiero contarles un poco acerca de la primera iglesia de Jerusalén, pero esta iglesia era un poco cerrada. Ellos habían puesto muros en cuanto a su adoración
en cuanto a su raza, muros doctrinales, muros personales, y no permitía que ellos, como iglesia, pudieran salir a bendecir a las personas del mundo. Dios le había llamado a la iglesia que puedan salir, pero ellos hacían caso omiso a lo que Dios estaba mandando. Es así que Dios a esta iglesia les trae persecución después de la muerte de Esteban. Y muchos de ellos iban por diferentes lugares predicando a Cristo. Recién después de la persecución, después del jalón de orejas, esta iglesia iba por diferentes lugares a predicando a Cristo. Y muchos de ellos llegaron a esta iglesia que impactaría el mundo, la iglesia de Antioquía. Y a esta iglesia es la que vamos a estudiar el día de hoy, la iglesia de Antioquía. Vamos a ver en nuestras Biblias, por favor, el capítulo 13 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 13, verso 1. Bueno, esto no es una conferencia misionera, por si acaso, pero sí amerita, debido a las circunstancias y la coyuntura que hemos pasado, ver y averiguar acerca un poco de esta iglesia. Dice así el capítulo 13, verso 1 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oramos. Padre bueno, Señor, en esta noche queremos suplicarte que nos hables a través de tu palabra. Dios bueno, necesitamos de ella, Padre. Necesitamos que usted nos instruya, nos enseñe y ponga en nosotros un corazón, Padre, obediente a tu palabra. Padre bueno, dejo este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice que había entonces en la iglesia de Antioquía, o sea, esta Antioquía se había formado una iglesia a raíz del evangelismo a causa de la persecución. Y esta era una iglesia que extendía su mano. Si tú lees capítulos anteriores te vas a dar cuenta que en Jerusalén había una hambruna y esta iglesia había llevado donativos a la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia tendía su mano a toda persona que necesitaba. Es más, si tú sabes lo que significa el nombre Bernabé, que era uno de sus líderes, era alguien que proveía, alguien que aconsejaba, alguien que se preocupaba por las personas. Y era una de las personas, uno de los líderes de esta iglesia. La iglesia de Antioquía fue una opción de Dios para convertirla en el punto o en el centro evangelístico que iba a impactar el mundo entero. La iglesia de Jerusalén no lo fue. Ellos fueron reacios a obedecer la voz de Dios, pero la iglesia de Antioquía fue muy diferente. Dice aquí en el verso 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y nos da una lista de 5 nombres que estaban trabajando en este lugar, estaban haciendo la obra en este lugar. Y Dios llama a lo mejorcito de esta iglesia, a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? A veces a nosotros como iglesia nos cuesta soltar a nuestros mejores hombres, pero no. Si tú lees las Escrituras te das cuenta que el Espíritu Santo, Dios, llama a lo mejor de cada iglesia. Y la función de la iglesia es que orar por ellos y enviarlos. Por eso que dice que en este lugar había profetas y maestros. Uno de ellos era Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Nos da
5 obreros, ¿verdad? El primero dice Bernabé. Bernabé era un hombre de Chipre, un hombre nacido y criado en Chipre. Simón o Níger era un hombre que venía de África, porque Níger significa un hombre de color, un hombre moreno, un hombre negro. Y este nombre, Simón, o sea, era romano, o sea, él se había acoplado a la cultura romana, pero era de descendencia africana. Y el otro era Lucio de Cirene. Probablemente este haya sido el que llegó a Antioquía, uno de los primeros que llegó a Antioquía a raíz de la persecución. O sea, era uno de los fundadores de esta iglesia y ahora se había convertido en uno de sus líderes principales. Manaén. Manaén era el que se había criado junto a Herodes el tetrarca. Mira, habían tenido los dos la misma educación. Habían crecido juntos, habían sido instruidos por mismos maestros. ¿Y qué pasó? Si tú te preguntas qué ha pasado, uno era un líder político, Herodes, y él se convirtió en un líder religioso. ¿Qué ha pasado aquí? La única explicación que puede haber por qué un hombre se convirtió en criminal y otro en un siervo de Dios es que la gracia de Dios se mostró en este varón. La gracia de Dios se mostró en Manaén. Y la otra persona, si tú te das cuenta, lo mencionan último, es a Saulo, ¿verdad? Acá los escritos antiguos siempre mencionan en orden de importancia. Primero mencionaron a Bernabé y último menciona a Saulo, que después vendría a ser Paulo, ¿verdad? Entonces, pero esta persona, gracias al amor que tenía por Jesús, Pablo de Tarso, se convirtió en el hombre más importante que iba a impactar el mundo entero. Saulo, que luego se llamó Pablo, fue un hombre usado poderosamente por Dios. Y es a él a quien pide el Espíritu Santo y es a Bernabé a quien el Espíritu Santo pide, para que vayan a bendecir a diferentes lugares en el mundo. ¿Saben? Si hemos visto a estos 5 hombres. Estos 5 hombres son de diferente trasfondo, diferente educación, de diferentes lugares. Esta iglesia era una iglesia que tenía diferente tipo de persona, casi parecido a nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay personas como el hermano Jaime, que es de descendencia china. Hay algunos que son venezolanos. Y hay algunos que son del norte del país, ¿verdad? Hay muchos de nosotros que vienen del norte, otros vienen del centro, otros del sur. Pero venimos de diferente trasfondo. La única diferencia que puede haber entre esta iglesia y la nuestra es que nosotros todavía no hemos salido a impactar el mundo, como lo hizo la iglesia de Antioquía. Pero el llamado de Dios es ello, a no quedarnos sentados en nuestros lugares, sino salir de nuestro confort, salir de nuestra comodidad y impactar el mundo entero. Si la iglesia de Antioquía lo pudo hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? En el verso 2 dice que estas personas que fueron llamados estaban haciendo algo. Estaban ministrando al Señor, dice el verso 2, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Estos primeros siervos fueron llamados no cuando estaban desocupados o no estaban haciendo nada. Estos siervos fueron llamados por el Espíritu Santo cuando estaban trabajando en su iglesia local, cuando estaban ministrando, estaban enseñando. No es que tenían estos dones de profetas y maestros y estaban haciendo la obra de Dios allí donde el Señor los había puesto. Estaban haciendo la obra allí. Y es de ahí donde el Espíritu Santo los saca. Y a veces muchos de nosotros, como estamos cómodos, no queremos salir y no queremos obedecer cuando el Espíritu Santo nos llama o nos dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer tal o cual cosa. Nos es difícil obedecer a su palabra. Entonces estos siervos estaban ministrando en el lugar donde Dios los había colocado.
Y estos hombres escogidos eran hombres de ayuno y oración, ¿verdad? Pero lo hacían con un propósito. Ellos supuestamente estaban en este lugar reunidos con un propósito. El propósito podría haber sido impactar al mundo, llevar el evangelio a diferentes partes del mundo, y para ello ellos estaban ayunando y estaban orando, estaban pidiendo la presencia de Dios para que obre a través de estas personas. Y es allí donde Dios los llama. Estos primeros misioneros tuvieron un llamamiento específico. Sabían para qué iban a ser separados, para qué iban a ser apartados. Claro que iban a ser apartados para testificar, pero no nada más para eso, porque el mandato de testificar es para todo creyente de la iglesia, para todo hijo de Dios. El mandato de Dios es que testifique a toda criatura, a todo hombre, en todo lugar. El mandato o el llamado para estos hombres era que ellos iban a invertir sus vidas para el evangelio, para las misiones. Ellos iban a dejar su comodidad y iban a viajar a diferentes lugares. Es aquí, en este texto, donde Pablo comienza su primer viaje misionero, que probablemente no duró una semana, duró 2 años. Un viaje misionero donde iba a correr peligro su vida, donde iba a ser perseguido, muchas veces apedreado, pero él no se amilanó ante las circunstancias que estaba atravesando. ¿Saben? El Espíritu Santo llama al creyente para servirle a él. El Espíritu Santo llama en un momento específico, cuando uno está haciendo la obra. Y el Espíritu Santo, el llamamiento del Espíritu Santo es para que el creyente le pertenezca, para que el creyente sea poseído por el Espíritu Santo, para que sea manejado por el Espíritu Santo, para que permitir que el Espíritu Santo viva dentro de uno y more en el cuerpo del creyente, y para que el Espíritu Santo dirija su vida. Y Él nos va a sacar de nuestra comodidad, nos va a mover muchas veces, muchas veces. Claro, no todos hemos sido llamados para ir, ¿verdad? Pero sí todos hemos sido llamados para evangelizar, para bendecir. El día que llegamos a Yurinaki, el pueblo estaba teniendo una reunión acerca de, querían que le construyan un colegio secundario. Esta zona de Alto Yurinaki solamente tiene, hasta el día de hoy, solamente colegio primario. Pero ellos estaban haciendo las gestiones para que el Estado le construya un colegio de secundaria. Tenían ya 13 alumnos para secundaria, para primero de secundaria. Y ¿sabe? El que llegó a este lugar fue un personaje importante. Los Yaneshas se hacen llamar Nación Yanesha. Ellos tienen su cultura, tienen sus costumbres, tienen todo lo que una etnia tiene. Son algo diferente, tienen sus idiomas y todo. Y ¿saben? El personaje que llegó a este lugar fue el que llaman el Cornesha. El Cornesha es como si fuera el presidente del país. Era el presidente de esta nación Yanesha. Llegó para escuchar y para prometer también hacer las gestiones para que hagan un colegio en este lugar. Y por la gracia de Dios nos permitieron decir algunas palabras en esta reunión, donde todo el pueblo estaba reunido en su local comunal. Y aparte de invitarle para que puedan estar en la CBDB y todo lo que íbamos a hacer en este lugar, le predicamos a Jesús. Y al día siguiente, como por sus múltiples obligaciones, el Cornesha está en diferentes lugares, en la selva central. Esa noche se quedó a dormir en el mismo lugar donde nosotros estamos hospedados. Nosotros estábamos haciendo nuestro devocional y nos dijeron, acá está el Cornesha. Y el Cornesha vino y nos pidió que oraran por él. Porque hace 2 años habían matado a un Cornesha y él quería que esto no lo suceda a él. Y aprovechamos la oportunidad para hablarle de Cristo. Si bien es cierto, él no tomó su decisión en ese momento, pero él supo el Evangelio y se fue con esa semilla en el corazón. Oramos por el Cornesha, él se fue agradecido porque nosotros, personas que no habíamos, nunca nos ha visto en su vida,
estamos interesados en su vida y oramos por él. Bendecimos su ministerio. Yo sé que la palabra de Dios está chancando en su corazón profundamente el día de hoy. Fuimos a ello, a bendecir personas. ¿Sabe? Acá la palabra dice, ministrando estos al Señor. Y una manera de ministrar. ¿Cómo ministras al Señor? Orando, ¿verdad? Alabándole, predicando su palabra, ¿verdad? Estas personas estaban ministrando al Señor. Y nosotros, como cristianos, lo que tenemos que hacer es también ministrar al Señor. Ministrar. Por eso que dice en el verso 2, ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y estos apóstoles, después de haber sido despedidos, iban por diferentes lugares predicando a Cristo. Mira lo que dice en el verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía, y de allí navegaron a Chipre, y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Ve? Ni bien llegaban a Salamina, lo primero que hicieron, adivina qué fue, anunciar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos pequeños viajes, ¿verdad? Personal o por placer, pero siempre estamos en movimiento, siempre salimos. Y lo primero que deberíamos hacer es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una manera de hacer misiones. No necesariamente se hacen misiones cuando la iglesia te envía. Claro, eso hace la iglesia cuando impone las manos, pero tú puedes ser misionero en el lugar donde tú te mueves. Allí puedes predicar la palabra de Dios y es el mandato que Dios nos da. Mateo 28 dice eso, ¿verdad? O también está este texto que dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. O sea, en todo lugar. No solamente en Judea, no solamente en Jerusalén, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. O por donde tú andes, por donde tú te muevas, es donde tú tienes que predicar. Tienes que anunciar a Cristo. Si bien es cierto, estos obreros, estos misioneros fueron comisionados por la iglesia. Fueron comisionados, fueron impuestos las manos, ¿verdad? Y ellos salieron. Pero ese mandato también es para nosotros. Como repito, no todos somos llamados para ir a las misiones, ¿verdad? Pero sí todos somos llamados a predicar y eso también son misiones. De la puerta para afuera, predicas a alguien, eso es misiones. A veces nosotros hemos sido mal enseñados que creemos que ir lejos es hacer misiones, pero no, tenemos que cambiar ese chip de nuestra cabeza. Saliendo de la puerta está nuestro campo misionero. Allí hay personas que se están muriendo sin Cristo, personas que no conocen porque el pueblo de Dios está quedando callado. ¿De qué sirve que nosotros orgullosamente digamos, nosotros tenemos la verdad? ¿De qué vale eso si la verdad nos la estamos guardando? ¿De qué vale que conozcamos la palabra de Dios si cuando salimos afuera ni siquiera mencionamos el nombre de Jesús? ¿De qué vale ello? ¿De qué sirve? De nada. El mandato para todo el pueblo de Dios es que vaya desde la puerta para afuera y predique. ¿Saben? El próximo año estamos ya planificando es posible que sea a mediados de año. Estamos coordinando con un hermano para poder ir a Tarapoto. Oren por ello. Oremos como iglesia para que podamos salir. Y saben, de repente Dios pone en su corazón querer ir a estos lugares. Vamos juntos. Vamos. El llamado es para todos. Vamos. Ore por Tarapoto. Ore por Pucallpa. También estamos orando por estos lugares. Y ojalá Dios nos abra puerta para poder ir. Y saben, vamos a bendecir en estos lugares.
La iglesia entra a otro tiempo.